Buenas noches, psicóloga Lourdes González Romero. A continuación le vamos a presentar nuestra exposición con el tema la personalidad, tipos y características, análisis de casos de personalidad criminal. Como introducción podemos mencionar que la psicología tiene como propósito analizar el conocimiento de la personalidad, así como la repercusión que ésta conlleva en el comportamiento e interacción dentro de la sociedad. También definir cuáles son las características de la personalidad criminal, identificar su relación con el delito desde el punto de vista de la psicología jurídica. Por otra parte, se dará a conocer cómo la psicología contribuye con el estudio y análisis de la criminalidad y cómo esto permite que se realice una investigación significativa de lo que abarca este tema, que se considera complejo. Se debe tomar en cuenta que no existe una personalidad criminal. A pesar de ello, existen características de la personalidad, así como irregularidades de esta que tienen una estrecha relación con la conducta criminal. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la importancia del conocimiento de la personalidad. Es importante conocer qué es la personalidad. La personalidad es la forma de comportarse de los individuos, incluyendo las actitudes. Es muy importante mencionar que la personalidad es algo innato, único de cada persona. La personalidad se forja a través de las situaciones en las que viven los sujetos, a través de las situaciones que viven en un medio social. Pero, ¿por qué es importante conocer las personalidades de nosotros mismos, las personalidades del resto de personas? Es importante porque nos ayuda a mejorar tanto para uno mismo como para la sociedad. Recordando que conociendo las personalidades de cada uno de nosotros podemos alcanzar metas y objetivos, ya que es importante conocer que cuando uno no conoce la personalidad de uno mismo, tal vez ese es el objetivo, tal vez esa es la forma de que no consigue las metas y los objetivos. Existen varias personalidades y entre aquellas voy a mencionar algunas que puede ser la controladora, personalidad servicial, divertida, moralista, reservada. Hay varios autores que mencionan que las personalidades de todas las personas son compuestas por varias y no solamente tienen un solo tipo de personalidad. Entonces, el objetivo de cada persona es conocer qué tipo de personalidad tiene para poder mejorar como persona y poder conseguir y lograr los objetivos que se tienen. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, estimada docente. Siguiendo con la importancia del conocimiento de la personalidad, como acaba de decir mi compañero, siguiendo con los factores que limitan una personalidad de un individuo, podemos decir que muchos de esos factores pueden ocasionar diversos tipos de personalidades, como puede ser una personalidad obsesiva, compulsiva, creativa, extrovertida, introvertida. Y eso a su vez puede llegar a un punto de trastornos de personalidad, los mismos que están considerados como rasgos de personalidad inflexibles y desadaptativos, en lugar de contribuir con la adaptación y el desempeño vital. Hay muchos trastornos de personalidad que pueden ser muy distintos entre sí, y se dice que pueden estar inmersos dentro de 3 grupos principales que los voy a mencionar a continuación. Hay personalidades excéntricas y raras, que dentro de ellas tenemos un trastorno de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. También tenemos las personalidades erráticas, emocionales y teatrales, en las cuales podemos decir que hay un trastorno de personalidad histriónico, antisocial, narcisista y hasta un trastorno límite de personalidad. También tenemos las personalidades con marcada ansiedad, en los cuales tenemos como por ejemplo los trastornos de personalidad dependiente, la obsesivo-compulsivo y la evitativo. Eso es todo lo que podemos decir dentro de estos factores. A continuación, mi compañero. Con respecto a la incidencia en el comportamiento e interacción social, la personalidad juega un papel crucial en la forma en que nos comportamos y nos relacionamos con los demás. De hecho, algunos rasgos pueden limitar nuestra capacidad de establecer relaciones interpersonales, lo que puede llegar a que una persona pueda o aislarse y estar sola, o por su contraparte ser bastante social, dependiendo de la personalidad de cada uno. Como mencionó el compañero, la personalidad es algo innato, lo que a su vez puede influir en la forma en la que nos comunicamos y nos expresamos. Y esto puede tener un impacto en la percepción social de las personas que nos rodean.
La percepción de la personalidad puede darse desde la infancia y esto se identifica mediante el estilo parental, que también puede influir dentro de la personalidad de las personas y en la forma en la cómo se relacionan desde niños. Por ejemplo, los niños que experimentan una actividad parental agresiva o insegura o tímida, tal vez lejana con sus padres, pueden tener una dificultad para interactuar socialmente y desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. Por tanto, es importante reconocer cómo nuestra personalidad afecta esta interacción que tenemos y trabajar para mejorar nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad para conectarnos con el resto de personas. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañera. Continuando con el tema de la personalidad, yo tengo dos preguntas las cuales voy a responder. La primera ¿es importante la personalidad de un individuo? Sacando conclusiones, podría decirse que la personalidad es una característica que nos identifica a cada uno de nosotros y eso nos diferencia a los demás. Tiene un rol de suma importancia en el desarrollo y carácter de cada persona. Por eso es importante establecer ciertos conceptos básicos para su mejor entendimiento. También se puede definir como el conjunto de acciones psíquicas que señalan las características de un individuo. Puede tratarse de un constructo hipotético, el cual deriva de la observación y de la conducta humana. Bueno, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales tipos de la personalidad? En sí, yo he sacado cuatro tipos de personalidades que en mi parecer son los más importantes. Bueno, la primera sería la personalidad consejera. ¿Qué sería una persona que tiene de personalidad que en sí es una persona consejera? Sería que se preocupan por los problemas de los demás. Este tipo de personas tienen la virtud de escuchar con mucha atención y entender a la otra persona y les gusta siempre darles la mejor solución. Otro tipo de personalidad sería la persona altruista. Son personas muy empáticas y buscan a quien necesite de su ayuda sin esperar nada a cambio. Un ejemplo de una persona altruista serían los voluntarios de organizaciones humanitarias. También tenemos lo que es la personalidad reflexiva. Este tipo de personas les gusta pensar mucho y reflexionar sobre algunos momentos que han ocurrido en sus vidas. Normalmente se la pasa mucho tiempo pensando en cómo les hubiera ido o cómo mejorar en lo personal. Y como por último tengo la personalidad sociable, que son personas que no les gusta estar solos, tienen la característica de poner y de interactuar con cualquier persona, siendo aún el caso de que no la conozcan. Mayormente son personas alegres y extrovertidas. Bueno, esto sería todo mi aportación. A continuación le doy el paso a mi compañero Carlos Villasís. Muchas gracias. Hola, buenas noches, estimada docente, queridos compañeros. La personalidad criminal tiene rasgos generales. No existe un perfil que pueda determinar con exactitud las características puntuales de un criminal. Las características de la personalidad criminal y su relación con el delito es la frustración, bipolaridad, depresión, antisocial, carente de empatía, personas negativas, solitarias, ansiedad, agresivos, narcisistas, paranoicos. De acuerdo a este, es necesario necesitar la caracterización de la personalidad en lo necesario, analizar su conducta a través de su estilo de vida, emociones, rasgos. Esto no quiere decir que todas las personas padezcan o estén dentro de estas características sean criminales. Con exactitud, las características puntuales del criminal se puede establecer como una personalidad criminológica. Es necesario realizar un perfil de características de una personalidad que no haya sido previamente analizada. A continuación, el compañero Miguel Lagla. Compañeros, estimada docente, muy buenas noches.
continuando con el tema de las características de la personalidad criminal, voy a exponer en la siguiente ilustración la relación del tipo de delincuente con las características encontradas en este tipo de individuos. Estas peculiaridades solo pueden ser catalogadas a través o mediante un psicólogo forense a través de los análisis respectivos. Sin embargo, esto pues no quiere decir que esa persona sea un criminal, ya que los análisis permiten determinar las características, sino también el nivel de culpabilidad del delito cometido por los individuos. ¿Cuáles son las características del delito? Pues de acuerdo al delito, el criminal nato tiene las características de carácter impulsivo, cruel, con falta de sentido moral e insensible. El delincuente loco moral tiene la característica como antipáticas, egoístas, vanidosas e inteligentes, así como crueles e indisciplinadas. El delincuente epiléptico son aquellos destructivos, muy violentos y con la tendencia al suicidio. Las características del delincuente pasional son los posesivos, celosos y sufren de delirio. Los delincuentes locos son aquellas personas impulsivas, solitarias, tienen tendencias suicidas, narcisistas y bipolares. Es todo en cuanto a mi exposición. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a proceder a analizar casos con el fin de ver lo expuesto por los compañeros y ver cómo se plasman esto en los delincuentes en la vida real. El primer caso trata sobre Vila Dilmejoan, una persona de 47 años, sexo masculino. Nació el 26 de septiembre de 1965 en Olot, Girona, España. A este delincuente, a petición del Tribunal Supremo de España, se solicita una valoración del estado psicológico de esta persona y ver si es que ameritaba ser atendido psicológicamente y además si es que ameritaba que se le concedieran los permisos para que sea trasladado a realizarse este tipo de análisis. Ahora, hay que recalcar que en audiencia a esta persona no se lo declara que tenía o que poseía algún tipo de inconveniente en su intelecto, en su nivel cognitivo. Sin embargo, le vuelven a realizar diversas pruebas como el PAI, el MMPI-2RF, entre otras, en donde tras las diversas evaluaciones psicológicas se determina que padece de drogodependencia, egocentrismo, impulsividad, rigidez cognitiva, problemas de concentración y rechazo a la ayuda, conducta antisocial, síntoma de trastorno obsesivo-compulsivo, características psicopáticas modernas e interpersonalidad psicopática. Tras estos resultados, los encargados de realizar la pericia llegan a que la valoración de posibles permisos debe realizarse cuando se aproxime la fecha de salida, que una valoración realizada en ese momento no sería adecuado para los permisos futuros y que la conclusión también es que mediante estas pruebas psicológicas no aconsejan aplicables medidas de tratamiento psicológico dados a los factores que presentaba en la actualidad dicho delincuente. A continuación, mi compañera. En esta exposición es el análisis del caso del señor Manuel González Pérez, también conocido como el Chino. Tiene antecedentes penales por diversos delitos, en los cuales se ha determinado que actúa con violencia durante la perpetración de los mismos. A dicha persona se le realizaron entrevistas y observaciones, entre las cuales podemos destacar la entrevista clínica, entrevista psicosocial, evaluación de riesgo de violencia, evaluación de abuso de sustancias, evaluación de personalidad, entre otras. Las evaluaciones fueron realizadas por un psicólogo clínico para determinar los rasgos de personalidad de González Pérez y cómo pueden estar relacionados con su comportamiento delictivo. Asimismo, las observaciones fueron realizadas por un psicólogo forense para evaluar el comportamiento de González Pérez en el entorno de la prisión y sus interacciones con los otros reclusos y el personal de la prisión.
Luego de este análisis de estos profesionales llegaron a las siguientes conclusiones periciales. Según los resultados de las pruebas psicosociales y de personalidad realizadas al acusado, Juan Manuel González Pérez, se identificaron varios aspectos relevantes en su perfil. Se evidencia una presencia significativa de depresión, ansiedad, falta de remordimiento, impulsividad, lo que puede afectar su capacidad para interactuar con los demás y desencadenar comportamientos desadaptativos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Gracias, compañera. Vamos a hablar acerca del caso número 3. El nombre de esta persona es Jeffrey Leonel Dahmer. Como punto principal podemos tomar en cuenta que nació un 21 de mayo de 1960, fallece a los 34 años de edad. ¿Cuáles son los puntos importantes de esta persona? Dahmer tuvo una infancia muy difícil. Sus padres tenían una relación tensa y se divorciaron cuando tenían 8 años. ¿Cuál era la forma de actuar de esta persona? Dahmer comenzó a tener fantasías sexuales y violentas y caníbales durante su adolescencia. Sin embargo, a lo largo de su vida tuvo un patrón consistente de atracción hacia hombres jóvenes. ¿Cómo trabajaba él? Él ofrecía drogas y alcohol y después de todo eso asesinaba y desmembraba a sus víctimas. Cometía actos necrófilos y caníbales con sus cuerpos. Los aspectos psicológicos que pudieron dar varios expertos en esto comentaron que demostró atención y concentración sostenida acerca de todo esto y que su nivel de conciencia era claro, entendía situaciones pesadas de su entorno y su lenguaje era fluido, lógico y coherente, lo que muchas veces daba a confundir. Finalmente, los fiscales lo diagnosticaron con trastorno por uso de sustancias, inversión y trastornos esquizotípico de personalidad, pero no lo consideraban como una persona loco, lo que era un tema realmente confuso en esta persona. Muchas gracias. Doy paso al siguiente compañero. A continuación, les voy a mencionar las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo. Para concluir, se menciona que el conocimiento de la personalidad es crucial para la evaluación y el tratamiento de la salud mental. Los trastornos de personalidad y otros problemas de salud mental pueden tener un gran impacto en la vida de una persona y en su capacidad para funcionar en el mundo. Así como la comprensión de la personalidad es esencial para el tratamiento de estos problemas. La comprensión de la personalidad de un individuo puede ayudar al terapeuta a desarrollar un plan de tratamiento personalizado y efectivo. Además, el conocimiento de la personalidad puede ayudar a predecir cómo un individuo responderá a diferentes formas de tratamiento y es importante en varios campos como la salud mental, la educación, la psicología clínica y la psicología forense. Es recomendable aprender sobre la personalidad, ya que es importante tener un conocimiento básico y sus rasgos para entender cómo influyen en el comportamiento y la interacción social de las personas. Una vez que se entiende cómo la personalidad influye, es importante aplicar este conocimiento a uno mismo. El autoconocimiento ayuda a entender nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos permite interactuar mejor con los demás y tener relaciones más saludables. Asimismo, al comprender la personalidad y cómo influye en el comportamiento y la interacción social, se puede aplicar este conocimiento para resolver conflictos. El entendimiento de los rasgos de personalidad puede ayudar a identificar la fuente del conflicto y a encontrar soluciones adecuadas. Es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.